Gran expectativa se produjo en el Congreso ante la votación que realizará la Comisión Permanente sobre el pedido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para inhabilitar y destituir al legislador y segundo vicepresidente de la República, Omar Chejade. El pedido, que incluye la solicitud al Ministerio Público para abrir proceso por el delito de patrocinio ilegal, será respaldado por algunos parlamentarios. Y cada cual tiene su opinión, yo respeto la opinión de todos, pero la mía es a favor del informe que hizo de manera impecable Marisol Perestello. Merecemos una investigación, merecemos saber qué cosa pasó. Y presunción de inocencia, por supuesto, si el señor es inocente al final, y así lo decía el Poder Judicial, y no un voto político, entonces eso es correcto. Marisol Perestello, autora de la solicitud, aseguró que no es desproporcionado el pedido de inhabilitación. Además, la oposición adelantó que no perdonará el grave error que cometió Chejade al reunirse con los generales de la policía en el restaurante Brujas de Cachiche para coordinar un supuesto desalojo en la azucarera Andahuasi. Muchos han reordenado sus vidas, han desechado el mal y hoy prefieren olvidar el pasado para emprender nuevos rumbos. Tienen una clara convicción: estar del lado del bien. Testimoniaron que hay experiencias exitosas de emprendimiento, internos que han progresado tanto como si estuvieran en libertad. Por ello, han presentado un anteproyecto de ley excepcional de libertad para el interno, donde se establecen los términos dentro de los cuales se concederían los beneficios de reducción, corte de proceso y remisión de la pena a internos incursos en la comisión de delitos menores. Lo que ellos plantean no es otra cosa que resolver los problemas de administración de justicia que los afectan, por ejemplo, excesos de carcelería, por ejemplo, procesos que se dilatan, que me parece que es un tema de justicia que nos afecta a todos los días, pero luego plantean que se dé incentivos a las personas resocializadas en determinados delitos, por supuesto. Nos estaba contando de cómo se fue iniciando en este tema, al punto que hoy día ya es una de sus batallas principales. Sí, es un tema en realidad de que uno no puede, ya no como congresista, ¿no? Como ser humano, en el que no le puede dar la espalda. Hay un problema de retraso en este tema en el Perú como de 30 años, que ha significado, entre otras cosas, que los exámenes que se hacen, que se llaman exámenes de compatibilidad, hayan desperdiciado muchísima información de médulas que podrían haber servido para salvar muchas vidas. Entonces hay una promesa del presidente que todos hemos escuchado, hay un compromiso de la ministra de que este banco se inauguraba en diciembre. Y todo eso generó mucha expectativa en los padres de los niños que ya no tienen tiempo. Porque claro, no es que tú digas tengo la plata y voy a hacer el trasplante, el niño tiene que estar en una condición que se llama de remisión para poder recibir el trasplante, conseguir la médula, y entonces el tiempo juega en contra. Es el caso lamentable de Michelle que cumplió recientemente 18 años. Y que estaba en una primera lista de 5 niños a la que se comprometió el ministro Valdés, en la época de Valdés y de Tejada, cuando ellos van a hacer una sesión de preguntas al Congreso, asumieron este compromiso con nombres de qué niños salían. La burocracia, yo no digo que acá haya habido mala fe en nadie. Esta burocracia espantosa que hace que un hospital demore 5 años en construirse, que ayer estaba con la ministra de Salud en el hospital que se supone que va a ser el lugar donde es el centro de trasplantes, está, por supuesto, no solo no inaugurado en su momento, pero no tiene nada. Retomamos las informaciones del Parlamento. Por tercera vez, la congresista Marisol Perestello llegó hasta la localidad ayacuchana de Soras. Ella llevó un mensaje de esperanza y solidaridad de parte del Parlamento Nacional. Su presencia fue recibida con alegría por parte de la población. Nuestros compañeros Vilma Mondragón y Carlos Gabe acompañaron a la legisladora y prepararon la siguiente nota. Con pancartas, aplausos, danzas y ramo de flores, el pueblo de Soras recibió a la congresista Marisol Perestello al llegar por tercera vez a esta localidad en el marco del compromiso asumido por el Congreso de la República de contribuir con una verdadera pacificación, así como con la reivindicación a los familiares de las víctimas del terrorismo y en especial con este pueblo. Y a propósito de Soras, la congresista Marisol Perestello llevó en su tercer viaje a dicha localidad a un numeroso grupo de estudiantes universitarios de diversas casas de estudios. Los jóvenes se mostraron deseosos de conocer la historia trágica de esta comunidad, pero también de su futuro. Veamos. Muchos de estos jóvenes universitarios aún no habían nacido o eran apenas infantes cuando las huestes terroristas de Sendero Luminoso masacraron a casi toda la población de Soras en la llamada Caravana de la Muerte un 16 de julio de 1984. Casi 3 décadas después de esta horrible tragedia, el grupo de estudiantes llegó hasta este pueblo ayacuchano no solo para conocer su historia, sino también para sumarse a su presente y apoyar su futuro.
Estudiantes de las universidades Nacional Mayor de San Marcos, Federico Villarreal, San Martín de Porres, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Antonio Ruiz de Montoya llegaron hasta aquí acompañando a la congresista Marisol Perestello, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. La parlamentaria resaltó el mensaje de paz y el pedido de perdón que a través de los estudiantes hizo el pueblo peruano. Estamos reconociendo lo que por muchos años hemos negado. Estamos aceptando que hace poco más de 30 años tuvimos tanto miedo que dejamos de ser libres y preferimos callarnos. Estamos reconociendo que todos sabíamos lo que estaba pasando en Ayacucho y no hicimos nada. Que asustados porque esa sangre llegara a nuestros hogares y protegidos por casas un poco más altas y un poco más de seguridad, nos callamos. Estamos aceptando que no supimos a tiempo venir a estar a su lado. Y solo podemos, después de todos estos años de olvido y de silencio cómplice, pedir perdón. Bueno, muchas gracias. Primero explicarles que el proyecto en su conjunto acumula 44 proyectos, se van a sumar seguramente algunos otros, todos orientados a lo mismo. La concepción original era incrementar penas, la lógica general era que se quedaran en la cárcel en realidad los que demostraban que no se habían resocializado y los más peligrosos para la sociedad, de manera que con lo que teníamos pudiéramos darle seguridad al país. Se ha optado por un modelo en el cual, modificando 4 códigos, el Código Penal, el Procesal, el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Ejecución Penal, se den herramientas para una mejor persecución, investigación y sanción. Y hemos aprobado ya 16 del paquete de artículos que se van a modificar, que tienen que ver con reincidencia y habitualidad, con mucha dureza. O sea, donde se ha puesto el acento es en el reincidente y en el habitual, es decir, el que comete el mismo delito, se han incorporado faltas una y otra vez. Con él ya se ha probado que no hay posibilidades de aplicar resocialización. A ellos hay que aplicar las penas más severas. Se le está tratando de dar mayores ventajas a los primarios. ¿Para qué? Para precisamente concentrarnos en este grupo de personas que son los que generan mayor peligrosidad. Ese es un primer criterio. Y el habitual es el que comete el mismo, un grupo de delitos diferentes, uno tras otro, y con eso la pena es todavía mucho mayor. Eso ya se aprobó. Se han incorporado las faltas a la reincidencia, es decir, 2 faltas que antes no eran sancionadas, a partir de ahora se van a considerar delito. De manera que no se puede estar con la excusa de que te arrancho la cartera y el robo es considerado un hurto menor o un robo menor, no había sanción. Una falta en estricto. Y eso me parecía que era lo que generaba la mayor percepción de inseguridad, y además, como se conocía, como conocen la ley penal mejor que nosotros, todos los delincuentes, lo que hacen es aprovechar este tipo de resquicios. Bueno, se eliminaron esos resquicios. Y lo otro es que se ha planteado un registro de faltas para poder precisamente cumplir con esto. En el mensaje presidencial del año 2011, el presidente dijo algo muy importante. Dijo él que debíamos de dejar de enfocar el problema de la seguridad como un problema de la policía y debíamos entender que era un problema transsectorial. Dicho esto, el segundo paso fue que señalaría que él iba a dirigir la política de seguridad ciudadana, cosa que no ha hecho. No se puede interpelar al presidente, Rosa María, pero quien tiene de alguna manera que señalar cuáles son las políticas intersectoriales que han habido es el primer ministro. Se han sucedido una serie de hechos en las últimas semanas que nos llevaron a empezar a trabajar esa interpelación el día viernes. Como sabes, una interpelación es la suma de una serie de voluntades. La voluntad clara del PPC era la relativa a todo el tema de seguridad ciudadana y al dicho y compromiso del presidente de la República y al dicho y compromiso del Premier en cosas concretas que no existen, y a la falta de una política nacional que se evidencia, por ejemplo, en las contradicciones en las que entra la ministra de Justicia cuando hace su informe sobre CONAPOC con el Premier. Vamos a explicar a la gente qué significa CONAPOC, por favor. Es la Comisión Nacional de Política Criminal que se crea en noviembre del 2011. Parecía razonable. Que es extraordinaria, que debió tener 4 sesiones y solo ha sesionado 2 veces, ni siquiera completó las primeras, que debió haber informado ya en el Congreso y no ha hecho ningún informe, y que recién ha pedido 30 días para el diagnóstico. Vamos a preguntarle a la interpeladora. ¿Está satisfecha con la presentación? ¿Ha respondido, digamos, a las preguntas? ¿Hay una política de seguridad nacional? ¿Cuál es su apreciación general, digamos? Bueno, la apreciación general es buena. Creo que la interpelación ha tenido un efecto. El efecto ha tenido cambios de actitud objetivos y subjetivos. En el objetivo se ha reglamentado una de las 2 leyes que estaba pendiente sobre juntas vecinales después de 20 meses.
La otra reglamentación. Se la han sacado ahora. La han sacado hace 15 días. Entre el pedido de interpelación que fue el 5 de marzo y el día de hoy que ha sido la interpelación. Juntas vecinales. Claro la reglamentación será buena. Pero que además tenía que reglamentarse porque eso es básico. No te olvides que el sistema integra gobiernos regionales, provinciales y locales. Y los gobiernos locales en realidad son quienes van a tener un impacto directo en evitar esta sensación de inseguridad. Pues el delito de bagatela, el robo menor, el que te genera esta incertidumbre. Y entonces ahí la unidad y el trabajo coordinado entre municipios y juntas vecinales es básico. Y la otra ley que van a reglamentar es la del uso de las armas por personas particulares. Ha anunciado el Premier que es mañana sale publicada. Finalmente, ¿qué es lo que tiene que hacer el ministro del Interior cuando llegue acá a explicar y a responder el pliego interpelatorio? Primero hay preguntas que responder sobre el tema de la forma, que no es admisible que haya pasado por encima del Congreso habiendo enviado un proyecto de ley. Pasada esta primera etapa de respuestas, en la que la salida sería derogar y entrar a discutir el fondo, discutir la conveniencia o no de crear un servicio de policial voluntario que puede exponer, de hecho va a exponer la vida de todas las personas que estarían en él, porque ni siquiera tienen una preparación ni un tiempo adecuado. De hecho, el Ministerio de Defensa presentó un proyecto alternativo para incorporar a los licenciados de las Fuerzas Armadas y que ellos fueran los que hicieran el servicio voluntario policial. En ese sentido fue el texto sustitutorio, pero esto se eliminó por la propuesta del Ejecutivo. Así que yo creo que los pasos serían esos, que explicaran la forma, que por supuesto no volviera a suceder esta intromisión en las facultades del Congreso, que se derogara este decreto y que en todo caso se entre a discutir el fondo para mejorarlo y que se tomaran en cuenta los comentarios que el propio Ministerio de Defensa hizo en su oportunidad. Bueno, han habido incluso plenos temáticos el semestre pasado sobre terrorismo. Este semestre van a ser sobre seguridad ciudadana, así que todos sabemos que estamos abocados a aprobar o archivar, analizar por lo menos los proyectos de ley vinculados. Creo que hay falencias en relación al control político y que necesitamos ser muy responsables y terminar de completar el Tribunal Constitucional, la Defensoría y el BCR. Eso me parece que es un imperativo moral. Ya si no lo hacemos en 6 meses, de verdad, todos estos consensos no le hacen ningún favor al país. Voy a hacer un pedido al Ministerio de la Mujer, que lo que hace es acatar la orden del Poder Judicial. Pero es inaceptable que un menor infractor conviva con un huérfano, aunque sea en el mismo espacio físico, no tiene ningún sentido. Eso es parte de la problemática de menores infractores en el país. Cuando hablamos del centro que está ubicado en San Miguel, conocido como Maranguita, mal llamado Maranguita si tú quieres, todos pensamos que ese es el modelo, pero ese no es el modelo a nivel nacional. El modelo a nivel nacional tiene peculiaridades y fallas que hay que corregir. Eso es uno de los primeros problemas que hay que enfrentar. Primero, la legislación en torno a menores infractores, que está dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, que está pronto a aprobarse, ya tiene un proceso de maduración intenso. Y luego, a partir de esta aprobación, hacer una evaluación in situ de qué cosas se está haciendo a nivel de Lima y a nivel de las regiones. Porque uno de los puntos en los cuales todos los miembros de CONAPOC hemos coincidido es que la problemática de menores infractores es un punto de partida que hay que enfrentar con seriedad. Hoy es un día en el que se dan dos hechos. El primero es la excusa para visibilizar un problema, un drama nacional. Y no solamente nacional, porque el problema de la trata es un problema transfronterizo, ¿no? En Naciones Unidas lo llama la esclavitud del siglo XXI. Y el otro es la obligación del Estado de informar ante el Pleno. El Premier tiene que informar los próximos días qué políticas públicas se están implementando y explicar cómo se pretende enfrentar el delito, que es el tercero más rentable del país con 1.600.000 soles. O sea, esta es una primera explicación que hay que pedir claramente. ¿Cómo funciona esto, Raúl? Aquí hay tres formas de explotación. Una es explotación sexual, la típica. La víctima generalmente tiene entre 13 y 16 años. Y eso es lo terrible. Dramático, es una niña pobre, generalmente zonas donde la situación es de pobreza o pobreza extrema, no se considera víctima, es una niña que sale a trabajar para ayudar en su casa, por ejemplo, y de pronto, siempre con mentiras, siempre ofreciéndole trabajo y termina entrando en una red de explotación sexual que le genera, primero para que pague el pasaje y después hay una relación de dependencia, trabajan 5 soles, que más o menos es lo que cobran por el acto sexual. Y en algunos casos con permisividad de la familia, o de la parte de la familia. Y la familia lo puede sospechar, ¿no? Hay aquí estos dramas que se repiten en épocas de guerra, que fue típico de la Segunda Guerra Mundial, en que una prostituta en la familia era mejor que un hijo muerto, ¿no?
O sea, la niña termina considerando que está ayudando a su familia y hay un silencio cómplice de todos, incluida la familia, los padres, ¿no? Es dramático, es dramático. Puno es un lugar en el que todos saben que hay una zona de explotación sexual típica, generalmente asociada a minería. La proyección de SHS Alternativo, que es una de las asociaciones que mejor trabaja el tema, es que más o menos hay 35.000 víctimas en función del número de mineros ilegales que hay en el país y de estas economías ilegales que se forman alrededor de la minería, ¿no? Entonces esto trae trabajadores y trae pues drogas y trae alcohol y trae prostibares, y en estos prostibares estas niñas son explotadas sexualmente, ¿no? Y la otra es la mendicidad típica, que la vemos todos los días cuando salimos a nuestro trabajo. No hay que buscar mucho de niñitos en todas las esquinas. Sabemos todos que esto está siendo explotado por personas adultas inescrupulosas. Y la tercera es la explotación laboral, que también hay mucho. Vinculada al tema del agro por un lado, pero también a ese tipo de actividades ilegales. Entonces va la familia a cosechar, y entonces llegan el papá y la mamá que ganan sueldo mínimo con los 4 hijitos y todos trabajan en la mina, y claro, es parte de, ¿no? O la ahijada que viene de la sierra, que la señora tiene sed a las 5 de la mañana y la niñita se tiene que levantar a servir el agua como si la señora no se pudiera parar. Esto es más o menos lo que se repite, Raúl. El monto representa, después del narcotráfico y del tráfico de armas, el tercer delito más rentable en el país. Presidente, buenas noches. Yo sé que es un tema muy difícil, no solamente por la implicancia que esto tiene para el Congreso, sino porque se trata de la presunción de trata de personas permitida, aunque fuera solamente al prestar la instalación o alquilarla para que otras personas hagan uso de ella. Sin embargo, presidente, yo en este tema en particular no me puedo callar. Muchas personas, Carla Schaefer entre ellas, Natalie Condori, trabajamos directamente el tema de la trata de personas. Y el tema de la trata de personas supone, entre otras cosas, la dificultad de establecer responsabilidades individuales por situaciones como estas. Yo no cuestiono la responsabilidad penal con relación al señor Arantes, no la cuestiono, porque evidentemente al no ser ni propietario ni administrador, la imputación no va a ser jamás hacia él, simplemente por el parentejo que pueda tener con la dueña. Lo que cuestiono es el conflicto ético que se plantea en este tema en particular. La trata de personas en Iquitos y en Loreto es una de las tasas más altas que existen. Por otro lado, la trata de personas respecto de menores de edad en Loreto es una de las tasas más altas que existen. Pero si para discutir la gradualidad primero decimos no tiene responsabilidad, no entiendo cómo no tiene responsabilidad, bueno, pongámosle 60 días, no pues. O sea, o tiene o no tiene. Nos ponemos todos de acuerdo, tiene responsabilidad por lo que dejó de hacer, por lo que permitió que se haga, por exponer a su madre, por exponer a un montón de menores de edad que sean explotadas sexualmente, con el silencio y la complacencia de todos. O pasivos que nunca fueron detectados y que nunca se pusieron en ningún instrumento de gestión, ni siquiera en el contrato que le transmite a Plus la concesión de estos lotes, o pasivos que estando identificados se remediaron mal, con límites por encima de lo permitido internacionalmente, que es entre 1 y 2. En la zona del lote 1AB se estableció 30 y en la zona del lote 8 se estableció 5. Mira, 5 veces por encima del promedio, 30 veces por encima del promedio en el otro caso. Y eso, por supuesto, como está mal remediado, ha hecho que el petróleo vuelva a aflorar. Y entonces lo que ellos piden es identifícame lo que se ha dañado, remédialo, haz un plan de remediación serio, titúlame para que luego me puedas consultar. Dame un pago por el uso de mi territorio e indemnízame por el daño que me has causado con mejores políticas públicas en salud y en educación. O sea, en realidad no piden nada. Yo recomiendo varias cosas. En relación con la empresa, yo le recomiendo a la empresa Pluspetrol que no combata los errores que ha cometido con publicidad por lo bueno que ha hecho. Lo bueno que ha hecho lo felicito. Obras por impuestos no es un regalo que se nos hace. El colegio que van a inaugurar en Andoas mañana no es su regalo, perdónennos, son nuestros impuestos. Y se está haciendo una obra en un colegio en Andoas para beneficiar una zona donde ellos tienen influencia. Yo lo felicito, pero de ahí a que vaya el viceministro de Interculturalidad a inaugurar esta obra, o sea, a ver, hay distancia, ¿no? Es una vergüenza. O sea, que todavía le pongas una estrellita por pagar sus impuestos. A mí lo que me parece importante es que la municipalidad esté ejecutando proyectos a través de una ley que me parece que es muy buena, que es la ley de obras por impuestos, y me parece bien que las empresas decidan invertir en las zonas donde tienen influencia. Sabes, el cuerpo todo negro. Y claro, hay cosas que se supone que están remediadas, entre comillas, como esta, del 2007, entonces el cartel, evidentemente esto sigue contaminando. Y lo que han hecho es taparlo. Lo han rellenado, claro, si tú excavas, te vas a dar cuenta que abajo lo que hay es petróleo. Además, 1 gramo ya está bastante por encima del nivel internacional, o sea, ya es un nivel bien mediocre. Imagínate 30.
¿quién se beneficia con esa negociación? Es algo que el Perú debería de saber porque tenemos derecho a saber cómo es que se fijaron esos límites, con qué criterios, qué funcionario tomó esa decisión y qué autoridades la aceptaron. O sea, yo creo que eso es un tema moral. Y esos 7 informes son el de James Anaya, el de la comisión que tuvo un informe de mayoría y minoría del Ejecutivo, el del Congreso que tuvo un informe de mayoría, el de Guido y un informe adicional. Hay 6 informes. Ahora hay una verdad judicial que es la que se está pretendiendo buscar, que me preocupa porque los informes difieren uno de otro, no solamente de la evaluación de los antecedentes y las consecuencias, sino de los hechos, Rosa María. Porque vaya que tú hicieras una diferenciación de conclusiones, te la acepto, pero que los hechos, en algunas cosas están documentados. Hay grabaciones, por ejemplo, en el caso del mayor Bazán, que acreditan que él estaba vivo a las 7 de la mañana, donde aparece el mayor Bazán. Y se corta el video en un espacio donde se presume que se produjo el asesinato. Entonces hay investigaciones que no se han hecho, reconstrucciones que debieran hacerse. Entiendo que la estación de bombeo no se ha hecho ni siquiera la reconstrucción. Nada. Pero además una indiferencia de parte de todos los que debiéramos decir, mira, a ver, ¿qué pasó exactamente desde una perspectiva penal para sancionar, identificar y procesar, y por supuesto establecer la sentencia que corresponda a las personas que cometieron los asesinatos? Cosa que además nosotros estamos en un colectivo, Yo Soy Bagua, y en ese colectivo lo primero que se pide es justicia para todos. O sea, identifiquemos a los responsables políticos, a los responsables materiales y garanticemos que esto no vuelva a suceder. Rendir cuentas en Salas, que fue el distrito que me fue asignado. Nosotros nos llevamos una serie de pedidos generales, que son los que les he comentado, y una serie de problemática específica en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de los problemas que significa el peaje para el distrito de Salas, porque lo divide en 2, y creo que lo mismo sucede en Chincha, y entonces eso hay que solucionarlo. ¿Qué cosa supone el crimen organizado? Que 3 o más personas se agrupan con la finalidad de cometer, de generar actos ilícitos, de portarse mal, de robar, de matar, de secuestrar. Y para esta conducta tienen primero ánimo de permanencia. No se agrupan hoy para ir a robar un banco, eso es un concurso simplemente, sino que se agrupan para delinquir. Se asocian para delinquir, hacen un uso ilegítimo del derecho de asociación que tenemos todos para formar un club de deportes o una empresa. Entonces este negocio delictivo hace distribución de funciones, jerarquías y se retroalimenta en el tiempo con expertise, con especialidad. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, desde Castro, desde los penales. Se forman grandes redes de organización criminal que se monitorean telefónicamente para secuestrar, para extorsionar, para tener redes de trata de personas, niñas entre 12 y 16 años, en todos los prostibares, en el kilómetro 107 de la carretera interoceánica, en Iquitos, en Tacna, a vista y paciencia de todos, y que se sancionan con penas menores y además con sistemas de investigación lentos, confusos, sin facilidad para los fiscales para investigar, para tener agentes encubiertos, para proteger a las víctimas, para proteger a los testigos. Y entonces es importante que esta ley genere esta protección procesal y administrativa para que se pueda perseguir, investigar, procesar y sancionar la conducta criminal que ejecute este tipo de delitos en grupo. La Comisión Belaúnde del Ocio entregó el informe final al Congreso y hoy, sin medias tintas, les mostrará todas las conclusiones que tienen que ver directamente con la primera dama. Todos son hechos nuevos, no tienen nada que ver con el habeas corpus de la señora Heredia, porque no tocan la cuenta de la señora Heredia, ni siquiera la mencionamos. El informe final sobre los irregulares contratos de las empresas vinculadas a Belaúnde del Ocio se aprobó en 2 partes. La primera tiene que ver con las responsabilidades de los gobiernos regionales, municipalidades y el Instituto Peruano del Deporte que contrataron con algunas de las empresas relacionadas al ex amigo humanista. Esos temas se aprobaron con facilidad, pues no hay mayores discrepancias entre los miembros de la comisión. Lo primero es que en 2 de ellas, Martín Belaúnde o una de sus empresas paga el hospedaje, ya sea de los postores o ya sea de los funcionarios que tuvieron a su cargo la licitación. También hay personajes en cada región que cumplen un rol porque son parte de una comisión que dice quién ganó la licitación o porque son supervisores de obra, cuyos hijos o ellos mismos terminan trabajando en Antalsis. Lo que dice la comisión es que la participación de Heredia y varios de los otros implicados es en la etapa previa, la que originó que Martín Belaúnde tenga el poder para acercarse a los gobiernos regionales y hacer mañas para ganar los contratos.
El argumento era que el poder de Martín Belaúnde no nacía con el contrato, nació en el 2006 y eso le permitió entrar y eso era lo que había que descartar. Según los argumentos de la comisión, Martín Belaúnde se acercó a los gobiernos regionales por dos vías. La primera fue por el diario La Primera, pues lo utilizó para acercarse a las autoridades regionales y difundir sus actividades. Como el diario no vendía publicidad, la pregunta que se hace es de dónde Martín Belaúnde sacaba la plata para que las ediciones regionales funcionen. Todos, inclusive el gerente a cargo de las ediciones regionales, el señor Fujikawa, dice que la plata la ponía Martín. Incluso el reparto. Si no vendía publicidad, la pregunta que viene es, señor, ¿de dónde sacó usted el dinero? Porque no hay en sus declaraciones juradas apariencia de que lo pudo sacar de su, digamos, de una fuente suya. La otra vía que utilizaba para acercarse a los gobiernos regionales era el Partido Nacionalista. Él iba a buscar a los candidatos o presidentes regionales que buscaban la reelección junto a dirigentes locales. Eso le abrió las puertas para hacer y deshacer a su antojo. Él tuvo que primero tener una relación con los gobernadores regionales que le permitiera, por ejemplo, poner a funcionarios. Y eso es el Partido Nacionalista, la primera. Su relación con el Partido Nacionalista se justifica a partir de sus aportes, a partir de su participación durante la campaña, a partir de la representación que tenía en regiones. Quiero solamente señalar que ha habido un marco objetivo y un marco temporal. El marco temporal se define en el año 2006, ya que lo que se analiza es el binomio poder y corrupción, y el poder que ostenta Belaúnde Locio se inicia en el año 2006. Queremos señalar del mismo modo que habrán seguramente otros hechos que están fuera del marco, que solo mencionaremos y que quedarán sujetos a las investigaciones que con posterioridad la Fiscalía inicie. Asimismo, señalar que en el marco objetivo se han delimitado 3 espacios. El espacio de los contratos, tanto nacionales como regionales y municipales, el espacio del vínculo con otras autoridades y el espacio que acreditaría la forma como Martín Belaúnde ingresa a los distintos gobiernos regionales. Asimismo, dejar constancia que se ha trabajado en 2 etapas, una etapa de indagación y una etapa de investigación, tal y como marcara el expediente que se hace referencia, que es el caso García contra la media comisión y el expediente Tineo, de manera que es el estándar más alto de debido proceso y de derechos humanos, independientemente de las posiciones que podamos tener al respecto. Esta comisión empezó con una etapa de indagación donde, según señala la propia sentencia, la generalidad es perfectamente legítima, ya que el órgano parlamentario se encuentra en fase de acopiar pruebas para conocer hechos y propiamente no existen imputados ni derechos que puedan afectarse.